Les hago una pregunta, que no sé si es sencilla, o capaz que no tanto, pero ¿hay alguna edad para que Dios llame a una persona? No. ¿Seguro, Luis? ¿Pueden justificar eso bíblicamente? Por ejemplo, ¿qué otros ejemplos? Tenemos un Jeremías llamado cuando era prácticamente del vientre de su madre, ¿no? Tenemos un Abraham llamado cuando era muy veterano, muy entrado en años, ¿no? En realidad no hay una edad característica para que Dios lo llame a uno a su presencia, o a estar con Él y a servirle, ¿no? A su presencia tampoco, ¿verdad? Pero pensando en estar con Él y servirle sobre todo. Y les invito a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel, capítulo 3. Ahí por alguien tenía un poco el pálpito de lo que íbamos a hablar y justo habló de Samuel. Y vamos a estar considerando la vida y el llamado de Samuel, de una persona que fue llamada a conocer a Dios y a servirle desde muy pequeño, desde muy pequeño. Algunas versiones dicen desde que era un niño. Algunos historiadores dicen que Samuel, en el momento que es llamado, tenía 12 años. Pero de todas maneras sería un adolescente. Nosotros le llamaríamos, o prácticamente un niño. Y vamos a estar leyendo entonces ahí la vida de Samuel y el llamado en particular. 1 Samuel capítulo 3 dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hasta allí con la lectura. Un momento muy especial, sin duda, en la vida de Samuel y en la vida del pueblo de Dios. Ustedes saben que la historia que nos cuentan los capítulos anteriores de este libro nos dicen que Samuel había nacido en circunstancias especiales, particulares. Su madre, Ana, era una mujer que amaba mucho a Dios
que no podía tener hijos, que angustiada fue hasta el templo de Dios, hasta el tabernáculo, a orar, a clamar a Dios, que si Él le daba un hijo, ella lo pondría al servicio de Dios, lo iba a entregar para que sirviera a Dios todos los días de su vida. Y Dios la oyó. En ese momento vino Elí, el sacerdote se confundió, pensó, mujer, digiere tu vino, le dijo, se pensó que había tomado de más, ¿no? Entonces Ana le dijo, no, mi señor, nada que ver, yo no he tomado nada, yo solamente estoy derramando mi alma delante de Dios, ¿no? Y le contó la historia. Y Elí ahí sí, actuó como quien era, que era el sumo sacerdote, le dijo, mirá Ana, tu oración fue oída y vas a tener un hijo, ¿no? Y se fue ella contenta, y al cabo de un tiempo tuvo a este niño y lo crió, y cuando lo destetó, cumplió con su promesa. Lo trajo al sacerdote Elí y le dijo, Elí, acá estoy, soy Ana, aquella mujer que oraba aquel día, y yo vengo a cumplir. Dios cumplió su promesa, o lo cumplió con su parte, y acá vengo yo a cumplir con la mía. Y le entregó a ese pequeñito, que no sabemos cuánto tendría, pero tendría no más de 2, 3, no sé cuántos años, 4 capaz, pero era muy chiquito. Y entonces este niño Samuel empezó a crecer allí en el tabernáculo, sirviendo a Dios, haciendo lo que él podía hacer como un niño, después como un niño un poquito más grande, después como un adolescente, y siendo instruido por esta autoridad que era Elí. Pero el contexto de la familia donde creció Samuel estaba un poquito complejo, nos cuenta el capítulo anterior, porque Elí tenía 2 hijos, que eran Ofni y Fines, y eran hombres impíos, dice acá, que no conocían a Dios, que eran sacerdotes porque por descendencia lo eran, pero no conocían a Dios. Y tomaban de las ofrendas que los israelitas traían para sacrificarle a Dios, tomaban la mejor parte para quedárselo para ellos, comían de eso. Dice que se acostaban con mujeres a la entrada del tabernáculo, hacían cualquier cosa, ¿no? Y hacían pecar a todo el pueblo de Dios. Y Elí no los estorbaba, no se puso delante de ellos para decirle, ¿qué están haciendo? No los corrigió, no los castigó a su momento. Y eso fue un gran pecado en la vida de Elí. Estos 2 hombres eran totalmente impíos, ¿no? Y no conocían a Dios. Pero ¿cuál fue el pecado de Elí? El pecado de Elí fue un pecado de omisión, más que por comisión. No fue por algo que hizo, sino más bien por algo que no hizo, ¿no? No los corrigió a tiempo, no estuvo para detener la mano de sus hijos y decirle, ¿qué estás haciendo? Así no es, ¿no? Y si haces eso yo te voy a castigar. No lo hizo. Y Dios le dice en el capítulo anterior, has amado a tus hijos más que a mí. Y acá le dice en esta palabra que le dijo a Samuel, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Y esto entre paréntesis, para nosotros que somos papás, es muy importante. Es muy importante pensar en que uno como padre, como madre, tiene la autoridad dada por Dios y la responsabilidad de corregir a sus hijos, de instruir al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sin duda que eso es lo primero. De amarlo, por supuesto, pero de marcarle límites también, ¿no? Y cuando esos límites son transgredidos, hay que corregir al niño y hay que castigarlo, dice la Escritura. Y dice la Escritura en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dice Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la morada de los muertos. Así que qué importante que es que nosotros como papás tomemos este ejemplo, en este caso negativo de Elí. No podemos ser padres ausentes, no podemos ser padres negligentes, no podemos no hacer lo que Dios espera de nosotros, que es que le mostremos el camino, que los amemos, que le demos todo lo que necesitan, pero también que los corrijamos cuando lo necesitan, ¿no? Porque si yo no corrijo a mi hijo cuando él está transgrediendo el camino de Dios, lo estoy perjudicando, lo estoy guiando de alguna manera a la muerte. Y la consecuencia de que Elí no hizo lo que tenía que hacer como padre y como autoridad espiritual fue la muerte y la destrucción de esta familia.
Eso entre paréntesis porque es el contexto de la historia, ¿no? Y es lo que Dios le iba a revelar como primer profecía a Samuel, ¿no? Pero yo pensaba, ¿no? Tenemos dos cosas para pensar. O le creemos al humanismo, que dice que el ser humano es bueno y nace en el bien y solamente hay que dejar que la cosa fluya y va a estar todo bien, ¿no? Ayer me contaba un hermano de San Carlos que estaba hablando en el trabajo con una persona, le decía, no, yo dejo que mi hijo sea nomás, ¿no? Entonces le mostró un videíto que tenía grabado que con su hijo de 4 años con una chumbera, ¿no? Y ahí le tiraba para donde él quería, ¿no? Que su hijo sea, ¿no? La cosa es que si creemos en lo que dice la Escritura, tenemos que creer que somos pecadores, ¿no? Y que lo que va a fluir de nosotros es el pecado. Y que un niño no es sabio, es necio, ¿no? Porque los seres humanos nacemos en pecado y nacimos en necedad. Y es la palabra de Dios, y es la corrección, y son los límites, y es el amor, y es la instrucción, lo que va guiando a ese niño por el camino de Dios. La cosa es que hay solamente una chance y no podés errar, ¿no? Así que hay que decir, ¿a quién le voy a creer? ¿Le creo al humanismo y a la teoría de turno o le creo a Dios, ¿no? A la palabra de Dios y los crío como Dios me manda, ¿no? Elí no lo hizo. No sé si pensaba que él, por ser hijos de él, por estar en medio de las cosas santas, iba a salir las cosas bien solas, pero no salió, ¿no? Y eso le fue de mucho peso en su vida. Ahora, cuando empieza este capítulo, dice que Samuel sí hacía lo que los hijos de Elí tendrían que hacer, ¿no? Samuel, que era el hijo de crianza, por decirlo así, ¿no? Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Él sí estaba como un niño, como un adolescente, hacía la tarea, abría la puerta, hacía lo que Elí le pedía, lo servía a Elí, sirviendo a Dios en aquel lugar. Y dice acá, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Algo que nos hace pensar, ¿no? Estábamos en el pueblo de Dios, pero la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Puede pasar eso en el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Puede ser que escasee la palabra de Dios? Tristemente tenemos que decir que sí, ¿no? Y en algunos lugares o en algunos momentos ha escaseado la palabra de Dios en algunas iglesias o en algunos tiempos incluso, ¿no?, de la iglesia. Y ha sido para extravío del pueblo de Dios. Porque cuando no está la palabra de Dios, la instrucción es sustituida por otras cosas, ¿no? Por comida chatarra espiritual, como dice alguien por allí, ¿no? Por frases intelectuales, ¿no? Por libros de autoayuda, pseudo espirituales, ¿no? Y eso va confundiendo a las personas que creen, como si fuera de parte de Dios, cuando no lo es, cuando no es palabra de Dios. Si habrá confusión en el mundo, yo el otro día estaba en una reunión en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Una reunión que nos estaban instruyendo de una cosa puntualmente acerca de un tema de la medicina. Y de repente pasan unas personas y dicen, bueno, ahora vamos a hacer una cosa que ya está planificada, y ponen una música lenta, ¿no? Estamos hablando de adentro del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Una música ahí media como para entrar en una especie de trance, se cierren sus ojos, bueno, piensen en tal cosa, en algo lindo que estás. Yo estaba tomando mate así, miraba, no me iban a hacer cerrar los ojos con nada, ¿no? Pero estaba mirando y no, relájense y que movete así, una especie de yoga, yo no sé bien cómo definirlo, pero uno decía, pero ¿y dónde estoy, no? ¿Estamos acá? Pero claro, la confusión que hay en el mundo, el sincretismo, eso de creer cuánta cosa hay en la vuelta, está en todas partes, ¿no? Pero donde no puede estar es dentro del pueblo de Dios, ¿no? Donde no puede escasear la palabra de Dios es acá, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Y por eso dice la Escritura en Colosenses 3:16, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. No solamente que viva, sino que esté en abundancia en nosotros, ¿no? Tenemos que estar en la Biblia y quedarnos en la Biblia, ¿no?, y no salir de allí, porque ahí hay vida. Y si alguien se apartó de la Biblia, tiene que volver a la Biblia, ¿no?, porque allí está la palabra de Dios, que es vida.
Y entonces dice el siguiente versículo que nos empieza a contar este momento del llamado de Samuel. Y Samuel era solamente un niño, un adolescente, una persona muy, muy pequeña. Podríamos pensar entonces 11, 12 años si están en lo correcto los historiadores. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Que Dios puede llamar a alguien siendo un niño. Primero que nada, al conocimiento de Dios. Y hacemos bien en llevarle a Jesús a los niños. Porque el Señor Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de Dios, ¿no? Hacemos bien en llevarle a Cristo a los niños y también llevarle a Jesús cada nombre de cada niño, ¿no? Que nosotros tenemos contacto. Ahora, a mí me llamaba mucho la atención y me hacía pensar el versículo 7. Porque dice, Samuel no había conocido aún a Jehová. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Cómo es esto? No había conocido a Dios todavía. Pero entonces uno dice y repasa, él nació en una familia piadosa, de una madre piadosa. Él fue instruido desde muy pequeño por la autoridad espiritual de Israel, que era el sumo sacerdote. Él creció en medio de las cosas santas, ¿verdad? En el tabernáculo. Él servía a Dios, pero todavía no había conocido a Dios. No tenía una relación con Dios, no lo había conocido personalmente. Y esto a mí me llama muy poderosamente la atención y me sacude. Y creo que tenemos que prestarle mucha atención. Porque quiere decir que no alcanza, amigos, amigas, hermanos, hermanas, no alcanza con haber nacido en una familia piadosa. Uno no va a ser salvo ni va a conocer a Dios por haber nacido en una familia piadosa. No alcanza con eso. Dios no tiene nietos, dice la frase, solamente hijos. No alcanza con haber sido instruido desde muy pequeño en las cosas de Dios. No alcanza con haber estado desde muy pequeño dentro de la iglesia y haber recibido. No alcanza. Si uno no ha tenido una experiencia de conocer a Dios personalmente, todavía está lejos de Dios. Todavía está en sus pecados. Todavía está en la condenación. Es más, no alcanza con servir a Dios. Yo puedo estar sirviendo a Dios y si todavía no he tenido una experiencia de conocer a Jesús como mi Señor y Salvador, todavía estoy condenado. Y esto ha sido real en la historia de la iglesia. Y hay algunas personas que, por ejemplo, los que han escrito la biografía de Wesley, de Juan Wesley, dicen que Juan Wesley conoció a Dios ya entrando muchos años de servicio a Dios, ¿no? Él nació en una nación cristiana o, bueno, evangélica, ¿no? Conoció la palabra de Dios desde muy pequeño, iba a las reuniones bíblicas, se ordenó para servir a Dios, pero en un viaje entre Inglaterra y Estados Unidos dice que se puso brava la cosa y había mucha tormenta y parecía que iban a naufragar. Y dice Wesley que veía a unos cristianos que eran cristianos moravos, que estaban en paz, que estaban adorando a Dios, que decían, bueno, si es nuestra hora, nos vamos con el Señor. Y él estaba horrible, ¿no? Aterrado. Y ahí se dio cuenta, pero entonces yo no conozco a Dios. Yo estoy predicando un evangelio que todavía no lo apliqué a mi vida. Y siendo un hombre grande, se entregó a Cristo. Y a mí me hace pensar eso, capaz que algunos de los que estamos acá, ¿no? Algún niño, adolescente, joven o algún adulto, ¿no? Capaz que cree que conoce a Dios porque porque viene de familia cristiana, o porque siempre viene a la iglesia, o porque tiene un ministerio. Pero cuidado con eso. Todas esas cosas pueden pasar y aún no conoces a Dios. Si no te has arrepentido de tus pecados y si no crees que Jesucristo pagó en la cruz por tus pecados y no has tenido esa experiencia de recibirlo en tu vida, todavía no le conoces, ¿no? Quizás sea ahora el momento de conocer a Dios. En este momento, Samuel iba a ser llamado entonces para conocer a Dios y al mismo tiempo para empezar a servirle. Y dice aquí que Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y pensaba en eso, ¿no? Era solamente
un adolescente. Y a veces nosotros vemos a los niños de la escuelita, los adolescentes, ¿no? Y algunos de vez en cuando te dicen, no, porque yo quiero servir a Dios, quiero ser tal cosa, quiero ser tal otra. Y lo decimos, bueno, pobre gurí, ¿no? Ya se le va a pasar. Y capaz que no. Capaz que sí que es una cosa de gurí. Pero capaz que es un trabajo que Dios está haciendo en un corazón y en una vida. No menospreciemos eso. Como nos decía Walter en el retiro, ¿verdad? Cuando la madre y la hermana de Moisés estaban preparando aquel pequeño canastito y calafateándolo, y lo pusieron allí en el borde del río Nilo y pusieron ese bebé ahí, ellos no sabían quién estaba en la canastita, ¿no? Que iba a ser el gran libertador de Israel, iba a ser un instrumento poderoso en la mano de Dios. Nosotros capaz que tenemos acá entre nosotros niños, niñas, jovencitos, jovencitas que no sabemos quién está en la canastita, ¿no? Que pueden ser en algún momento grandes instrumentos de Dios. Cuidémoslo, cuidémoslos. Y dice acá entonces que Dios le llama. Y lo llama por su nombre, le dice Samuel. Y parece que la voz de Dios no era una voz como algunas veces vemos en las películas, Dios, una voz de ultratumba que retumbó todo como si fuera un trueno. No, en realidad fue una voz que para Samuel fue confundida con la voz de su padre adoptivo, de Elí. Era confundible con una voz humana. Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Será esta una lección también? ¿Será que a veces estamos buscando señales espectaculares y cosas increíblemente grandes y Dios de pronto nos está llamando por algo totalmente normal, cotidiano, por la voz de un hermano, por una canción, por una charla con un hermano, con una hermana? Creo que sí, muchas veces puede estar pasando eso. La cuestión es que Samuel escuchó la voz de Dios y no la reconoció. Es decir, estaba siendo llamado y no se dio cuenta inicialmente que estaba siendo llamado. Ahora yo te pregunto, hermano, hermana, ¿no? ¿Puede ser alguien llamado y no darse cuenta? ¿Puede ser alguien llamado por Dios y que esté siendo llamado por Dios y que no se dé cuenta? Bueno, parece que sí. ¿Y por qué podría pasar eso en nuestra vida? ¿Por qué podría pasar en la vida de un creyente del siglo XXI? Bueno, a veces estamos distraídos, ¿verdad? Dormidos, distraídos con otras cosas de la vida, escuchando otros llamados. Vieron que a veces se dice, esta es mi vocación, ¿no? Determinado oficio, profesión, esta es mi vocación. ¿Saben que la palabra vocación, saben qué quiere decir? Llamado, ¿no? Y a veces escuchamos esa voz o ese otro llamado y es tan fuerte que no nos deja escuchar ningún otro llamado. Y estamos muy dedicados a nuestro trabajo, que está bueno, ¿no? Muy dedicados a una profesión, a un oficio, que está bien, ¿no? Muy dedicados a una familia, nuestra familia, está bien. Si vos te estás dedicando con ganas a un estudio, a un trabajo, a un oficio, a una profesión, a tu familia, yo te aplaudo, está bueno eso. Pero te pregunto, ¿solamente eso es lo que Dios te pide? ¿Es solamente eso la vida? ¿Es solamente eso lo que Dios quiere de ti o hay algo más? ¿Será solamente ese el llamado que Dios tiene para tu vida o tiene otro más y no lo estás escuchando? ¿Podrá ser que alguno de los que estamos acá nos esté pasando eso? Que Dios nos está llamando y nosotros no nos estamos dando cuenta que es la voz de Dios la que nos llama. Finalmente dice que Samuel fue otra vez y Elí se dio cuenta, ¿no? Porque era un viejo lobo de mar, ¿no? Conocía las cosas de Dios, que estaba en este momento había caído en desgracia, pero conocía las cosas de Dios. Dice, no. Y le instruyó, ¿no? Interesante también que aún esta persona que era imperfecta pudo darle una guía adecuada, ¿no? A veces Dios puede usar instrumentos muy imperfectos para ayudarnos de todas maneras, ¿no? Y entonces le dice, mira, vos decile, habla Jehová porque tu siervo oye. ¿Qué le estaba
diciendo Elí a Samuel: mira, vos ponete en disposición total, absoluta, a la voz de Dios. Decile: habla Jehová, porque tu siervo oye. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Esa es mi disposición hacia Dios? Yo le digo: habla Dios, Señor, porque tu siervo escucha, porque tu siervo oye. Decime lo que quieras que yo haga y yo lo voy a hacer. Decime por el camino que tú quieres que camine y yo lo voy a hacer. ¿Es esa mi actitud? ¿Es esa tu actitud, hermano o hermana? O a veces tenemos un poquito de temor de que Dios capaz que nos mande algo que no queremos hacer, ¿no? O que Dios nos pida algo que no queremos dejar. Si es así, no hemos conocido quién es Dios, ¿no? Y no hemos conocido quiénes somos nosotros. Y no sabemos que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros, que su camino y el plan de Dios para nuestra vida es mejor que el que nosotros tenemos, y que sus resultados son eternos. Así fue la actitud, ¿se acuerdan de Saulo de Tarso, ¿no? Cuando cayó en el camino a Damasco, dijo: ¿quién eres, Señor? Y después: ¿qué quieres que yo haga? Sin reservas. Lo que vos quieras, lo que vos me pidas, estoy rendido. Y yo me preguntaba: ¿es mi actitud? Yo realmente le digo de corazón: habla, Señor, decime, porque voy a hacer lo que vos me digas. Y me preguntaba: ¿Dios me va a hablar si yo estoy con otra actitud? ¿Dios me va a hablar si yo en realidad no estoy dispuesto a dejar todo? ¿No estoy dispuesto a cambiar lo que Dios me diga que cambie? Pero qué bueno que podamos decirle, ¿verdad? Sin reservas: Dios, háblame. Lo que tú digas, eso es lo que voy a hacer. Y a partir de ese momento empezaría a recibir palabra de Dios. Dice, porque hasta ese momento él servía a Dios, pero no era instrumento en manos de Dios. Es diferente, ¿verdad? No es lo mismo trabajar en la obra y hacer cosas para Dios que Dios te utilice, ¿no? Que Dios te tome como instrumento y te utilice, ¿no? A veces no coinciden esas cosas. A veces nosotros trabajamos para Dios, pero no nos hemos puesto todavía en manos de Dios para ser sus instrumentos. Pero Samuel lo hizo y recibió una palabra que era dura, era difícil. ¿Se dan cuenta de eso? De entrada, él se dio cuenta que el servicio a Dios no era un juego de niños, ¿no? Que tenían pocos años, pero servir a Dios no era un juego de niños. No era estar ahí para figurar, para salir en la foto, ¿no? O para estar ahí, para que esté su nombre escrito en algún lado, ¿no? No. Era a veces para cosas difíciles. De hecho, tenía que recibir palabra que era en contra de su padre adoptivo, ¿no? Muy difícil. Ahora, hermanos, fue como un mensaje amargo, pensaba yo, ¿no? Y el servicio a Dios, cuando uno se pone en manos de Dios, puede tener esas cosas. Puede ser que Dios nos llame a cosas que son difíciles, delicadas, peligrosas, ¿no? Cosas que nos llevan a un extremo de decir: bueno, pero ¿puedo pasar por esto? Pablo pasaba por experiencias increíblemente difíciles, ¿verdad? Pero seguía adelante por la gracia de Dios, ¿no? Ser llamado, entonces, no es siempre algo lindo ni divertido, como nos decía Alejandro en el retiro, ¿no? Pero es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. Ponerlo en las manos de Dios para hacer su voluntad. Hay veces de pronto que tendremos que ponernos firmes en situaciones difíciles. Hay veces que tendremos que mantenernos firmes bajo presión, soportar alguna injusticia, alguna cosa que no está bien, pero que hay que soportarla y hay que seguir adelante con el poder de Dios. Ahora, ¿no ha sido esta la experiencia de todos aquellos que en la Escritura le han dicho a Dios: Dios, estoy en tus manos? Pensemos en los profetas, por ejemplo, ¿no? No era cosa fácil servir a Dios. Tenían que ir a hablarle a un pueblo difícil que no quería escuchar, pero ellos tenían que ser fieles y decir la palabra de Dios. Y capaz que a veces, en alguna ocasión, uno se tiene que quedar medio solo. No es que es algo que uno lo tiene que buscar, pero
si toca, toca, ¿no? Pero bueno, este muchacho, que después sería un hombre, Samuel le dijo que sí a Dios a todo, ¿no? A todo el paquete. No iban a ser todas verdes tampoco, mejor momento, iba a tener buenos momentos, iba a ungir a Saúl en su mejor momento, iba a ungir a David como rey, iba a tener momentos muy, muy buenos, iban a tener momentos pueblo de Dios en forma espiritual, sabia, realmente iban a tener momentos muy buenos, pero también las difíciles, las duras, las asumió. Y los profetas no eran políticamente correctos, ¿no? Eran gente que decía lo que la gente quería escuchar, era gente que decía lo que Dios le había dicho, ¿no? Y eso los llevaba a momentos difíciles, que dice, bueno, decía que no podían aguantar, que inclusive Jeremías, ¿se acuerdan? En un momento dice, bueno, me callé, ¿no? Dije, bueno, no voy a hablar más en el nombre de Dios. Pero cuando hizo esto, dice que era como un fuego que ardía en su interior y no se pudo contener, ¿no? Y tuvo que seguir sirviendo a Dios. Y después dice, el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Allí el 16, que al otro día, después de haber recibido esta visión o esta palabra tan difícil, bueno, Samuel un poco como que se hacía el distraído ahí, quería que no le preguntaran nada, pero Elí vino y ya sabía más o menos por dónde venía la cosa, y le dijo, bueno, decime todo, no te guardes nada, decime todo, ¿no? Que Dios te mande lo mismo a vos y me lo escondés. Y ahí dice que le dijo todo y no le escondió nada. Y bueno, este hombre Elí aceptó la voluntad de Dios, ¿no? Aunque era juicio para su vida. Y dice el versículo 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Qué bueno, ¿no? Pudo ser fiel a Dios. Esa es la medida que Dios busca de nosotros, ¿no? La fidelidad. Que otras veces hemos hablado de eso, ¿verdad? No se mide en cantidad de años al servicio, no se mide en productividad o en resultados, se mide en fidelidad, ¿no? En hacer exactamente lo que Dios nos está mandando. Ahora, hermano, hermana, ya terminando, ¿puede ser que Dios te esté llamando a su servicio? Yo me gustaría hacerles pensar en una cosa, y es que si vos hoy en día no estás sirviendo a Dios en ningún área de servicio en tu vida, no puede ser. No puede ser que Dios no te haya llamado a ti, que sos un hijo de Dios, que sos una hija de Dios, a ningún área de servicio para la gloria de su nombre. No puede ser. Bíblicamente esa posibilidad no existe. Entonces capaz que lo que está pasando es que Dios una vez más te está llamando, ¿y qué le vas a responder? ¿Vas a seguir con tu vida? ¿Vas a seguir con otros llamados, atendiendo otras cosas? ¿O vas a decirle, habla Señor, porque tu siervo, porque tu sierva oye? A partir de ahora, quiero hacer tu voluntad. Pensemos en esto, hermanos. Ninguno de nosotros puede decir, yo no estoy llamado a servir a Dios. Ninguno. Somos un cuerpo. Somos miembros de un mismo cuerpo y todos tenemos que cumplir la voluntad de Dios de acuerdo con Él o los dones que Dios nos dio y ponerlo al servicio de los demás y ponernos en las manos de Dios como instrumentos suyos. Así que bueno, pensemos, hermanos, pensemos, hermanas. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás comprometido? ¿Estás metido en la obra de Dios? ¿Estás solo sirviendo o estás siendo usado por Dios? Y si estás siendo usado por Dios y sirviendo, buenísimo, seguir así. Pero si estás por fuera de todo, la Biblia no nos permite eso. No existe esa posibilidad de ser un creyente que la vea desde la tribuna. Hay que estar ahí en la cancha. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque
tú a su tiempo llamaste a Samuel, siendo un pequeño, siendo un adolescente, un niño, y lo llamaste a tu servicio, Padre. También lo llamaste a conocerte, Padre. Padre, quizá algunas personas de las que están acá no te conocen, quizá han escuchado tu palabra por vez primera, quizá han escuchado de tu amor, del Señor Jesús, por primera vez. Padre, te pedimos que obres en ese corazón, en esa vida, para salvación, Señor. Que si el Evangelio no ha quedado claro, que tu Espíritu siga orando en ese corazón para llevarlo a la convicción de pecado, de justicia, de juicio y también de tu amor y de tu misericordia, Padre. Pero, Padre, también muchos de los que estamos acá ya te hemos conocido, somos tus hijos, tus hijas, Padre. Y quizá estamos desoyendo tu llamado, quizá tú nos estás llamando y estamos distraídos con otras cosas. Padre, ayúdanos, que seamos como Samuel, Padre, que entendió quién estaba llamando, que le pudo decir, habla, que tu siervo oye. Señor, que nosotros en lo más profundo de nuestro corazón, cada uno de los que estamos acá, podamos tener esa disposición total ante ti, Señor, de decirte, habla, Señor, porque tu siervo oye. En el precioso nombre de Jesús. Amén.